en Océano de Juego presentamos Ubai Tour Taiwan. Juego editado por Big Fan, es un juego que sale ahora en Essen, se presenta en la feria de Essen de 2019 y su creador es Chai Fung Chen. Es un juego para mayores de 8 años, de 2 a 4 jugadores y una duración aproximada de 30 a 45 minutos. La mecánica del juego principal es un set collection. Y la temática del juego es que tendremos que ir haciendo rutas por diferentes paisajes. Tenemos que ir consiguiendo esos paisajes y llevándolo a nuestro viaje. Habrá viajes que sean más cortos y habrá viajes que sean más largos. Y cada una de esas cartas de viaje también tendrá un tipo de viaje. Puede ser un viaje gastronómico, un viaje fotográfico, etc. He hecho una pequeña entrada a lo que viene siendo Ubai Tour Taiwan. Vamos a ver directamente cómo se juega. Bien, pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega un Ubai Tours Taiwan. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Vamos a preparar primero el tablero. Tendremos dos mazos de cartas, uno de oportunidad y otro de viajes. Entonces, tenemos que coger del mazo de viajes 5 cartas y ponerlas en la columna de una en una. Entonces, cogemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, eso sería la preparación de lo que es el tablero. Ahora, también tendremos que tener preparada una reserva de bicicletas que serán las que utilizaremos dentro de nuestros viajes. Y luego tendremos una preparación del jugador. Cada jugador recibirá una carta de ayuda, una carta de puntuación y 3 cartas de almacenamiento o de garaje. Como yo las llamo garaje porque me parecen un garaje, pero son cartas de almacenamiento. ¿Qué tipo de cartas podemos tener? Cartas de almacenamiento de bicicletas, cartas de almacenamiento de cartas de oportunidad y cartas de almacenamiento de viajes, que iremos explicando durante el vídeo. Entonces, lo que tenemos que empezar es cogiendo una carta para comenzar nuestro viaje. Tenemos esta carta, pues ya comenzamos, el viaje comenzará aquí. Si nos hubiera salido una bicicleta, pasaríamos a la siguiente carta y esa bicicleta se descartaría al final del mazo. Bien, y cada jugador tendrá, como veis aquí, una ficha por cada uno de los colores. Explicado la preparación de la partida, vamos a ver cómo se juega. Antes de explicaros cómo se juega, vamos a explicaros las características de las cartas. Las cartas podemos tener hasta 4 tipos de iconos. Tenemos este icono que es el número de la carta. Pertenece a la carta número 46. Luego aquí el tipo de viaje que vamos a hacer. En este caso un viaje de tipo turístico. Luego tenemos aquí el valor de distancia. Esta es la distancia que vamos a llegar, una distancia larga de 14. Y luego algunas cartas como el 1, el 2, el 14 o el 15 de distancia, al final de la partida nos van a dar un punto de victoria extra. Bien, pues una vez explicado la iconografía de las cartas, vamos a irnos a ver cómo se juega. En nuestro turno podemos hacer dos cosas, dos acciones. Una es la de buscar y otra de programar. Vamos a aplicar la acción de buscar. En la acción de buscar cogeremos el mazo amarillo y cogeremos 2 cartas y las pondremos una a una. En la preparación habéis visto que teníamos una columna que hemos colocado las cartas. Aquí lo hemos hecho en fila, pero es exactamente lo mismo. La he puesto también en orden para que veáis un poco cómo funciona. Pero después cuando juguéis ya verá que el orden no importa. Entonces cogemos una carta, vemos el número y tenemos que ir justamente al número anterior que esté a este 68. Que sea el más alto. Tenemos aquí el 28, 38, 42, 69. El 69 no, que ya no hemos pasado, pues sería el 42. Y lo colocamos aquí. Robamos otra carta. El 72, pues aquí no sería porque ya no hemos pasado el 73. La siguiente carta sería el 69. Y creamos una ruta desde el 69 hasta el 72. Bien, y pasaríamos el turno al siguiente jugador. Si en la acción de buscar, por ejemplo, cogemos esta y este número no sale, que es el 7, no podemos colocarlo en ninguna de estas cartas, esta carta se la tenemos que entregar al jugador de nuestra izquierda y él la colocará en el espacio suyo de escenarios. Y lo colocará aquí.
si nos hubiera... Bueno, ahora después explicaremos las diferentes cartas. ¿Cuáles son los escenarios o las cartas que podemos coger de almacenamiento? Pues tenemos aquí las cartas de escenario, que si tenemos 5 cartas de escenario, las podemos cambiar por una de oportunidad en cualquier momento. Aquí, si obtenemos bicis, las ponemos aquí, y aquí, cuando obtengamos una carta de oportunidad, la colocaremos aquí. Y estas cartas son para final de partida. Explicado la acción de buscar, vámonos con la siguiente acción. La segunda opción que podemos hacer es la programación. Como veis, ahora he puesto cómo se tienen que poner bien las cartas para que veáis cómo funciona y entre todo en cámara. Bien, ¿cómo funciona la programación? Pues si nos toca a nosotros y queremos programar directamente, cogemos una de las filas que queramos y nos la llevamos a nuestra mano. En este caso, por ejemplo, nos podemos llevar esta. Pues esta carta no la llevamos. Automáticamente las que sean de bicicleta la ponemos en nuestra carta de almacenamiento de bicicletas. Y ahora podemos hacer 3 acciones más, 3 subacciones. Podemos colocar cartas de viaje sin usar bicicletas, podemos colocar cartas de viaje usando bicicletas o no colocar ninguna carta. Si no colocamos cartas, cogemos estas cartas y automáticamente vienen aquí. Si cogemos cartas que no sean, que podamos utilizar sin bicicleta, tenemos que ver la distancia de la que estamos a la que queremos ir. Es una distancia que tiene que ser igual, superior o inferior en 1. Con lo cual podemos viajar ahora mismo a una 14, a una 15 o a una 13. Tenemos una 14 y aquí una 14, directamente la colocamos. La ponemos aquí. Y esta carta que nos sobra, pues iría a la carta de almacenamiento de escenarios. Si queremos en turnos posteriores, o ahora mismo, no, en vez de utilizar esta, vamos a coger otra que nos sirva, por ejemplo esta, hubiéramos robado esta, la queremos poner aquí, la podemos utilizar, como veis tiene aquí un coste de 11 y este es de 14. Necesitamos bicicletas para poder ir ahí. ¿Cuántas bicicletas hay? Pues entre el 14 y el 11 hay 3 bicicletas. Tendremos que coger las cartas de nuestra carta de almacenamiento de bicicletas y ponerla. Si nos sobran en alguna carta, por ejemplo, si fuera esta una 12 y solamente tenemos esta, no nos van a devolver bicicletas. Simplemente el exceso se va. Entonces, colocamos aquí esta carta, del 14 al 11 hay 3, usamos estas 3 bicicletas que van al descarte y colocamos una bicicleta entre ambas cartas. Y una vez que hayamos hecho la acción, ya sea no poniendo cartas sin usar bicicletas o usando bicicletas, automáticamente le damos la vuelta para decir que pasamos. Bien, ¿qué tenemos que hacer cuando todos los jugadores pasen -1? Pues vamos a verlo ahora. Vamos a explicar ahora cómo se finaliza la ronda. Una vez que todos los jugadores hayan terminado -1, ese jugador tendrá 2 acciones que hacer consecutivas. Una, la de buscar, y otra, la de programar. Y luego tendrá que reponer. Bien, pues entonces primero hacemos la acción de buscar. Como se ve, 2 cartas. La 54, que va aquí. Y la 43, que no la podemos colocar ahora mismo. Entonces, ¿veis un hueco vacío? Pues ese hueco es que lo hemos dejado ya, que después reponemos, pero ahora mismo no podemos colocarlo. Entonces esta carta se la daremos al jugador de la izquierda. Una vez que hemos hecho esto, hacemos la acción de programar. Imaginamos que queremos coger esta carta, estas 2 cartas. Vamos a utilizar la de viaje, por ejemplo, esta es un 10 y la podemos poner aquí en el 11, la colocamos y esta la ponemos aquí. Tenemos 3 cartas, imaginad que tuviéramos 5, pues estas 5 cartas las podemos convertir, las descartamos y la convertimos en una de oportunidad. La podemos ver, que ahora después explicaré lo que sirve, y no lo tiene que ver ninguno de los contrincantes, y la colocamos aquí. Una vez que se haya hecho esto, tenemos que coger el último jugador tendrá que coger una de las filas que quiera y descartarlas. Por ejemplo, esta fila. Coge y la descarta. Y ahora tenemos que reponer hasta tener 5 cartas
en nuestro tablero. Bien, pues una vez explicado cómo funcionan las dos acciones que podemos hacer en el turno y cómo funciona el final de la ronda, vamos a explicar cómo funciona el final de la partida, cómo se puntúan y cómo funcionan las cartas de puntuación. Lo último que nos queda por explicar es el final de partida. En el momento que un jugador consiga en su viaje 9 cartas, se acabará la ronda y comenzará la puntuación. ¿Cómo se puntúa? Pues tenemos aquí nuestra carta de puntuación. Nos dice, en primer lugar tenemos que contar el valor del viaje y el que más tenga se obtendrá 4 puntos y el segundo tendrá 2 puntos. Imaginamos que somos los que más hemos conseguido, pues obtenemos 4 puntos. En segundo lugar tenemos que ver si el valor del viaje es 1, 2, 14 o 15 y nos darán un punto de victoria como nos viene marcado aquí. En este caso pues tenemos 1 y 2, pues 2 puntos de victoria. Luego tenemos que ver si el valor del viaje tenemos 2 o más copias. Si tenemos 2 copias nos darán 1 punto, si tenemos 3 copias nos darán 3 puntos y tenemos 4 copias nos darán 5 puntos. Pues tenemos aquí, del 14 tenemos 2, así que nos van a dar un puntillo. Del 11 solamente tenemos una, del 10 solamente una, del 13 tenemos 2, así que obtendremos un puntillo, y del 12 tenemos 3, con lo cual obtenemos 3 puntitos. Y luego si somos el jugador que hemos sido los últimos, o mejor dicho, somos los primeros en completar el viaje, obtendremos los 2 puntitos. Si hay otro jugador que complete igual que nosotros, pues también nos tendrá esos 2 puntos. Y luego tendremos que ver las cartas de oportunidades. Vamos a enseñaros las que nos han tocado y ahora explicaré todas las cartas de oportunidad que hay. Pues tenemos, esto nos va a dar directamente un punto, pues un puntito, este otro punto, otro puntito, y este otro punto, otro puntito. Y este nos dice que si tenemos 3 bicicletas en nuestro viaje, por cada carta que tengamos de esta obtendremos 2 puntos de victoria. Como solamente tenemos 2 cartas, no puntuamos. Bien, vamos a aplicar las cartas que hay que podemos conseguir dentro del mazo de oportunidades. Nos pueden salir las bicicletas. Directamente, si tenemos esta carta de oportunidad en nuestro viaje, podemos darle la vuelta y gastar estas bicicletas para ponerlas en nuestro viaje. Y esta carta de oportunidad se descarta. En esta carta, cuando hacemos la acción de programar, podemos aumentar nuestro viaje. Quiere decir que en vez de poner solamente una carta, podríamos poner hasta 2 cartas. Luego tenemos, como hemos enseñado, este punto de victoria. Como os hemos enseñado, si tenemos un trío de bicicletas por cada carta, nos van a dar 2 puntos. Y si tuviéramos esta, por cada 3 iconos que sean de iguales, por ejemplo, bicicleta, bicicleta y bicicleta, obtendríamos 2 puntos de victorias. Pues si tuviéramos esta carta, por las bicicletas obtendríamos un puntito de victoria, por las cámaras fotográficas no tendríamos nada, por la fiesta tampoco, y por la comida sí, obtendríamos otro puntito de victoria, porque tenemos 1, 2 y 3. Bien, pues esto ha sido Bike Tours Taiwan. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!